La Segunda Guerra Mundial se produjo por un montón de causas. La primera de ellas es que había una serie de países descontentos con el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, por si no lo recuerda, era la paz que se firmó al terminar la Primera Guerra Mundial. Y en esa paz, Alemania, como deberías recordar, ha sido totalmente humillada. Le han quitado territorio dividiéndola en dos, como el pasillo de Danzig, le han quitado Alsacia y Lorena, le han obligado a pagar multas. Eso dejó un rencor en Alemania hacia Francia y hacia Inglaterra, y un contexto que permite entender un poco cómo puede subir al poder alguien como los nazis y como Hitler. Y por otro lado, Italia tampoco estaba contenta con el Tratado de Versalles porque se sentía estafada. Italia había entrado en la Primera Guerra Mundial con la promesa de que a cambio le iban a entregar los llamados territorios irredentos, que son Trentino, Istria y esta zona de aquí, que es la costa dálmata. Y después de la guerra no se lo dieron, por lo cual se sentían estafados de que habían entrado a la guerra a cambio de nada. Tampoco ayudó la crisis económica de los años 30, la Gran Depresión. Como hemos visto, la gente empezó a desconfiar del sistema económico capitalista y, por tanto, eran más proclives a irse a otras ideologías, como por ejemplo los fascismos. Y los países fascistas son los principales causantes de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que hicieron fue atacar a otros países. Recuerda la política de autarquía que tenían los fascismos. Tu patria tiene que tener todas las minas, toda la fuente de energía dentro de su frontera, y si no, hay que conquistar países. Pues Japón, por ejemplo, invade China y firma un pacto de amistad con Alemania. Italia, por su parte, invade Etiopía y Albania y también firma un pacto de amistad con Alemania. Y Alemania, para empezar, aumenta su ejército, tanto en número de soldados como en número de armas, a pesar de que el Tratado de Versalles se lo prohibía. Y lo siguiente que hizo fue, en 1938, invade primero Checoslovaquia y después Austria. Y en 1939 firma un pacto de no agresión con la URSS y cada uno invade Polonia por un lado. Además de esto, frente a esta actitud de los países fascistas, ¿qué hizo la Sociedad de Naciones? Fracasar. La Sociedad de Naciones, debería recordar, se creó después de la Primera Guerra Mundial y era una reunión de todos los países del mundo para solucionar los problemas dialogando, con diplomacia y no con guerra. Pero claro, en la Sociedad de Naciones, para empezar, no estaban todos los países. Japón, Italia, Alemania, después de estas invasiones los echaron. Estados Unidos no quiso entrar. A la Unión Soviética tampoco la dejaron entrar. Además, tampoco la Sociedad de Naciones había dejado muy claro al crearse si algún país incumplía los acuerdos, como vemos que está haciendo Alemania, cómo se le castigaba. No quedó eso muy claro. Lo único que hicieron fue echarla de la Sociedad de Naciones. Pues ya ves. Y todo eso tiene que ver con otro de los problemas que llevan a la Segunda Guerra Mundial, y es la inhibición de las democracias. Las democracias que quedan en los años 30 en Europa son Francia e Inglaterra. Inhibición quiere decir que se echan para atrás. Están más preocupados por el comunismo de la URSS y por tanto no se ponen firmes frente a los fascismos. Lo que intentan es apaciguar, tranquilizar a Alemania. Lo hemos visto en la Guerra Civil Española. En lugar de intervenir, lo que hacen es firmar un pacto con Italia y Alemania de que no intervenga ninguno. Italia y Alemania incumplieron el pacto. Pues la Francia e Inglaterra realmente no reaccionaron y no declararon la guerra hasta que Alemania invadió Polonia. Esa fue la gota que colmó el vaso. Y ahí sí empezó la Segunda Guerra Mundial.
¿Y quiénes combaten en la Segunda Guerra Mundial? Pues por un lado están los que vamos a llamar potencias del eje, que son los que están de azul. Básicamente Alemania, Japón, Italia y sus colonias. Por el otro lado se van a enfrentar los países llamados aliados, que al principio, los que están en verde oscuro, son solamente Inglaterra y Francia y sus colonias. Ya más adelante, conforme la guerra esté empezada, irán entrando otros países como la URSS o como Estados Unidos. Y estos son los países que se enfrentan. ¿Y qué desarrollo tuvo la guerra? Pues mirad, la guerra, como vemos en este mapa móvil, parecía como un guión de película. Al principio los malos, pensando que los malos son los nazis, pues iban ganando y llegó un momento en que parecía que ya era imposible que los buenos, considerando a los buenos los aliados, ganaran. Y en el último momento, cuando parecía que era imposible que los buenos ganaran, dio la vuelta y empezaron a ganar. Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial, como estamos viendo en este mapa animado, tuvo dos etapas. La primera etapa va a ser las victorias del eje. Primero ponen en marcha la llamada guerra relámpago. ¿Qué es la guerra relámpago? Pues consiste en usar la radiotelefonía para coordinar todos los ejércitos y así al enemigo le atacaban a la vez de golpe los aviones bombardeándole desde arriba, los paracaidistas que habían caído por detrás, por la retaguardia, y por el frente los tanques y la infantería, todo de golpe a la vez. ¿A qué asusta? Así los ejércitos se mueven más rápido y se evita crear las trincheras como había pasado en la Primera Guerra Mundial. Y es así con la guerra relámpago como se explica lo rápido que Alemania invadió y conquistó Francia, que quedó dividida. La parte norte, incluido París, va a ser dominada, invadida por Alemania. La parte sur, con la capital en Vichy, va a ser la Francia libre. Pero fijaros qué curiosidad. Mientras la mitad de tu país está invadido por los nazis, la mitad que no está invadida va a tener un régimen militar, el mariscal Pétain, que va a ser colaborador, es decir, amigo de los nazis. O sea, la Francia no invadida es aliada de los nazis. Por lo que en 1940 el único adversario de Alemania era el Reino Unido. Y entonces empieza la llamada Batalla de Inglaterra. Simplemente consistió en que los aviones alemanes bombardeaban las ciudades inglesas esperando que Inglaterra se rindiese. Y realmente en 1942 parecía que no había otra opción más que Inglaterra se rindiese y Alemania dominara el mundo. Sin embargo, desde 1942 empezamos una nueva etapa que son las victorias de los aliados. ¿Cómo es eso posible? Pues porque el eje, cuando tenía la guerra prácticamente ganada, cometió una serie de errores. Primero, Alemania invade la URSS, por cierto, con ayuda de un grupo de legionarios españoles enviados por Franco, la llamada División Azul Española. La URSS lo que hizo fue la táctica de tierra quemada, que es muy simple. Coge a 10 millones de personas y todas las fábricas las desmonta y las monta en Siberia, donde no llegan los aviones alemanes. Quema y destruye todo por donde va pasando el ejército alemán, a la espera de que cuando llegue el invierno el ejército alemán se encuentre en un desierto totalmente helado. Es lo que pasó, y así Alemania fue derrotada en la batalla de Stalingrado, y a partir de ahí la URSS, como vemos, en diferentes tonos de rosa, fue conquistando Europa Oriental hasta llegar casi a la frontera con Alemania. Otro error que cometieron el eje fue, en este caso Japón, el bombardeo sobre Pearl Harbor en 1941. ¿A qué habéis oído hablar de Pearl Harbor? Vamos a ver. Hasta ahora Estados Unidos no ha entrado en la guerra, pero es verdad
que simpatiza con Francia y con Inglaterra, y que Japón es su rival comercial de Estados Unidos en esta zona del Pacífico. Por eso, Estados Unidos está deseando tener una excusa para entrar en la guerra, y lo que hace es que bloquea a Japón para provocar a Japón. Es que Japón son 4 islas volcánicas, sin ningún recurso. Toda su industria, toda su economía depende del petróleo, de las minas, del exterior. Por eso también Japón conquista a otros países. Por lo tanto, Japón no tiene más remedio que atacar a Estados Unidos. Ahora bien, los japoneses son inferiores a Estados Unidos y lo saben. Por eso piensan que su única oportunidad de ganar a Estados Unidos es atacarlo por sorpresa, pillarlo por sorpresa y destruirlo totalmente, para que no tenga capacidad de respuesta. Y por eso atacan por sorpresa Pearl Harbor. La pregunta es, ¿qué es Pearl Harbor? Pearl Harbor, en las Islas Hawái, es la base militar en la que Estados Unidos tiene concentrados todos los ejércitos estadounidenses de esta zona del Pacífico. Sin embargo, sobre Pearl Harbor hay cosas que no han quedado muy claras. Con el paso de los años se ha sabido que los americanos tenían el código secreto de los japoneses. Entonces es difícil creer que el ataque les pilló por sorpresa. Además, casualmente, el día del bombardeo, la mayor parte de los barcos militares de Estados Unidos no estaban en Pearl Harbor, estaban de maniobra. Claro, hay quien piensa maliciosamente que el gobierno de Estados Unidos lo que hizo fue procurar que Japón le bombardeara para tener una excusa para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Esto no se puede demostrar, pero lo que sí está claro es que el plan japonés de destruir de golpe a Estados Unidos fracasó. Así, después del ataque que vemos aquí en foto a Pearl Harbor, los estadounidenses poco a poco fueron reconquistando todos los territorios que habían conquistado Japón hasta rodearles. Pero Japón no se rendía, mantenían una resistencia muy fuerte. De hecho, lo que hacían muchas veces los aviones japoneses se cargaban de bombas y se estrellaban contra los barcos militares de Estados Unidos en objetivos suicidas que se llamó kamikazes. Así que lo que hizo Estados Unidos fue lanzar 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Causaron millones de muertos civiles, no soldados. Y aún hoy siguen causando muertos en estas ciudades por la radiación que las bombas dejaron. Claro, Japón se rindió. Estados Unidos justificó esta brutalidad diciendo que así evitaba más muertes de americanos, aunque la URSS dice que en realidad fue una demostración de fuerza contra ella. Porque no olvidemos que aunque ahora sean aliados circunstanciales, porque tienen un enemigo común, que es Alemania, en realidad son 2 países rivales, la democracia capitalista y la dictadura comunista. El gran problema al atacar a la URSS, al atacar a Estados Unidos, es que ya el ejército alemán está muy disperso por muchos frentes y quien mucho abarca, poco aprieta. Por ejemplo, los alemanes atacaron Egipto, porque Egipto es colonia, como recordarás, de Inglaterra, y así querían cortar la comunicación de Inglaterra con Asia. En esta guerra del desierto se enfrentan el general Rommel por Alemania, que es este de aquí, que va a ser derrotado por el general estadounidense Eisenhower en la batalla del Alamein. Y una vez que Eisenhower controla para Estados Unidos todo el norte de África, pasa a Italia, que está enfrente, e Italia es derrotada en 1944 y Benito Mussolini es fusilado. Mientras tanto, la URSS, que como hemos visto ya había avanzado por el este hasta la frontera de Alemania, pedía a Estados Unidos que atacase a Alemania por Francia, para dividir así a los alemanes, atacados por un lado y por el otro, y poder vencerles más fácil. Por eso se produce en 1944 el desembarco de Normandía. Hitler se suicida y así termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo fue la Segunda Guerra Mundial? Pues para empezar fue una guerra total, igual que la Primera Guerra Mundial. Recuerda que guerra total quiere decir
que toda la sociedad, no solo los soldados, se ve afectada por la guerra. El mejor ejemplo lo hemos visto en la táctica de tierra quemada de Rusia, que traslada a las fábricas y a la población. Al ser una guerra total que afecta a todo el mundo, afecta también a los científicos, porque fue una guerra científica. Y fue una guerra científica no solo porque se usaron los avances científicos en la guerra, como había pasado en la Primera Guerra Mundial, sino porque la propia guerra va a provocar más avances científicos. Los gobiernos van a pagar investigaciones científicas para que hagan descubrimientos para usarlos en la guerra. Por ejemplo, el proyecto Manhattan. Estados Unidos le pagó a un montón de científicos, los reunió a todos en unas instalaciones militares y terminaron inventando la bomba atómica. Bueno, pues un ejemplo de que fue una guerra tecnológica es cómo la URSS usó la radio para emitir en Alemania las torturas que hacían a los prisioneros alemanes. El objetivo claramente es desmoralizar al enemigo. Es una guerra también psicológica. Y finalmente, la Segunda Guerra Mundial se dice que fue una guerra de resistencia. Esto quiere decir que fue la población civil, no los soldados, sino la población de a pie de los países conquistados por los nazis, los que se resistieron a los nazis. Hacían publicaciones a escondidas para incitar a la rebelión, crearon sociedades secretas, crearon guerrillas contra los nazis, etc. Y esto explica que entre las consecuencias de la guerra, que fueron desastrosas a nivel humano, hubo 56 millones de muertos, pero es que unos 30 millones de estos muertos eran civiles. Por esto de la resistencia, también por los bombardeos sobre las ciudades, 35 millones de heridos, en fin, como vemos, quien mayor número de muertos tuvo y de heridos fue la Unión Soviética, que fue quien llevó el mayor peso de la guerra. Pero los vencedores de la guerra son, a pesar de los muertos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Primero, entraron tarde a la guerra y al principio vendieron a los países que combatían y se enriquecieron. Y después de la guerra, Europa está destrozada. Está endeudada porque se ha gastado en armas y en soldados. Y quedan como nuevas potencias del mundo, Estados Unidos y la URSS en solitario. Y esto explica que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial viene todo lo demás que vamos a estudiar en este tema. Es decir, la Guerra Fría, la descolonización y la creación de la ONU son consecuencias, entre otras cosas, de la Segunda Guerra Mundial.